Muy buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Estamos de regreso como todos los días de 11 a 12 del mediodía para tocar todos estos temas que tienen que ver con la salud y obviamente para mejorar la salud pública, para incentivar estilos de vida saludables. Doctora Beatriz Burgos, buenos días. Buenos días, ¿Cómo va Felipe. su martes? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días para todos. Seguimos esta semana, doctora Beatriz y amigos televidentes, desarrollando el tema general de la salud mental. Eso a propósito de las actividades y lo que hemos llamado la Semana de la Salud Mental, con muchas actividades que empezaron, muchas de ellas desde ayer y que mañana sobre todo tendrá un epicentro importante para nosotros, porque en la plazoleta La Alpujarra, allí vamos a tener una especie de feria, de festival, por llamarlo así también, donde entidades públicas y privadas mostrarán pues como todas las actividades, programas, proyectos que tienen precisamente para trabajar este tema. Ayer mucha sintonía, ¿no? Y muchas llamadas. Muchas llamadas y esperamos que hoy también nuestros televidentes participen mucho porque el tema, pues además de ser muy interesante, yo sé que va a generar muchas inquietudes y es que todos nos preguntamos, Felipe, ¿qué tiene que ver o qué factores influyen para que una persona quiera quitarse la vida? Sabemos que no solamente es desde la parte individual, sino también psicosocial, la familia, la interacción de estas personas con su entorno, bueno, y diferentes aspectos que hacen que de pronto una enfermedad o diferentes factores como una depresión, que es una patología pues previa a tener este tipo de conducta, y otras razones más lleven a una persona a tener una conducta suicida. Este programa, digamos, es un programa consecutivo a una serie, no solo al de ayer que empezamos a hablar de la Semana de la Salud Mental, tocamos el tema de la depresión, hicimos un poco de consulta asistiendo las inquietudes que ustedes tenían, sino que recuerden que por allá el 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de Prevención del Suicidio, entonces de esta manera también es como continuidad de ese tema que tanto les llamó la atención y que tantas preguntas generó entre ustedes. Vamos a abrir de una vez la línea que es 441-2100 para que llamen, participen. Tendremos a un especialista a continuación con nosotros, un doctor en psicología social de la Universidad Complutense de Madrid, es el doctor Jaime Carmona, que es el vicerrector académico de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Él va a estar aquí durante todo el programa y ustedes tendrán la oportunidad de conversar y hacerle las inquietudes que tengan. Conducta suicida. Ese es entonces el tema que nos convoca hoy. Esperamos mucha participación. También está en las redes sociales. Recuerden en Facebook, en Twitter, nuestro correo electrónico que es secre.salud@medellin.gov.co. Pues Felipe, le cuento que ya se abrió la línea y tenemos a Verónica Ospina desde Belén. Bienvenida, Verónica. Sí, buenos días. Buenos días. Dinos. No, para hablar un poco del tema. Claro, bienvenida. Te escuchamos, Verónica. Bienvenida. Yo creo que la conducta suicida la lleva uno más aparte de los pensamientos. O sea, y el que piense que se quiere suicidar, si no lo hace es mala cobardía. Muchas veces lo he pensado. O sea, yo he pasado por varios tratamientos psicológicos y psiquiátricos hasta el momento y siempre me hace la misma pregunta. ¿En algún momento usted ha pensado matarse? Yo, pues uno sí lo piensa, pero llegar al hecho en querer hacerlo, coger algo y tomarme algo, nunca. O sea, uno sí como que del dolor del momento uno sí lo piensa, Claro. pero después llegar a hacerlo no. O sea, yo creo, no sé si es cobardía o admiración a esas personas que logran suicidarse. Pues no sé qué tienen en ese momento en la cabeza. Gracias, Verónica, por tu concepto. Y como Verónica, ustedes también pueden participar, 441-2100. Por aquí está nuestro invitado muy cerquita, ya él después del corte va a ingresar, va a empezar a tomar esta información y esto que ustedes están comentando también para hacer un poco de análisis y de comentarios al respecto de las opiniones que ustedes tienen. Hoy pretendemos básicamente, doctora Beatriz, tres cosas. Uno, sensibilizar frente a la conducta suicida. Dos, desmitificar el acto suicida porque hay muchos mitos en torno a esa situación. Y lo tercero, por supuesto, entregar una información que ayuda a prevenir el acto suicida. Muy bien. Yo sí quiero responderle a Verónica algo y es precisamente que mil gracias primero que todo por participar, pero también decirte que sí, es verdad, no se sabe de pronto en realidad qué tienen estas personas en la mente,
pero no se puede despreciar la actitud de estas personas y la conducta suicida, porque muy aparte de lo que todos creen, y es los mitos de los cuales vamos a hablar a continuación con nuestro invitado, es que precisamente sí podemos detectar cuando una de estas personas con conducta suicida va a cometer dicho acto. Entonces ellos lo dicen, ellos de pronto de alguna u otra manera lo manifiestan, entonces debemos estar muy pendientes, porque pueden cometerlo, obviamente lograrlo, o desafortunadamente o afortunadamente no lograrlo, pero sí continúan con dicha conducta y en los días posteriores se puede volver a lograr. De hecho, hay unas cifras que son unas estadísticas que son preocupantes, y es que en el primer año después de intentarlo, la persona en el 10 o 20% puede volver a intentarlo y lograrlo, y después durante su vida, durante esos 3 primeros meses y luego durante toda su vida, en un porcentaje mayor lograrlo. ¿Qué influye para que una persona quiera quitarse la vida en las diferentes etapas de la existencia? Lo vamos a hablar a continuación, pero también hay que decir como punto de partida que este es un fenómeno causado por diversos factores. Hacemos la pausa institucional y venimos con nuestro invitado de hoy a desarrollar el tema y especialmente atenderlos a ustedes. 441-2100 en Facebook Medellín Ciudad Saludable y en Twitter @saludmedellín. Ya volvemos. El régimen subsidiado de salud llega al Consejo de Medellín. ¿Cuántas personas hacen parte del régimen contributivo y cuántas del subsidiado? ¿Cuáles son los avances de la creación de la EPS mixta? ¿Y se despeja o se crea una mayor incertidumbre jurídica con las reformas a la salud a nivel nacional? Miércoles 10 de octubre, en directo, de 9 a 12 del día por Telemedellín. Aquí te ves. Ponga pues las gafas, doctor. No, antes me las quito para eso. Ya. Hágale. Información adicional de los maestros Fútbol Bien Pensado a través de las redes sociales, por Twitter, MaestrosTM, @MaestrosTM, y en Facebook, Fútbol Bien Pensado. Acuerde pues, por aquí es que llama usted. Entonces en este. Sí, en este. Ajá. Ahora ya entendí, claro. Si quiere teñirse el pelo amarillo, tiene que entrar por aquí, en Google. Regresamos a Medellín Ciudad Saludable, Semana de la Salud Mental. A propósito de eso, recuerden que mañana tenemos la actividad Disfruta la Vida Saludablemente. La Secretaría de Salud de Medellín invita a participar de las actividades que se realizarán en esta Feria de Salud Mental Disfruta la Vida Saludablemente. Miércoles 10 de octubre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la plazoleta del CAM, del Centro Administrativo Municipal, y desde allá estaremos originando nuestra emisión de Medellín Ciudad Saludable. Doctor Jaime Carmona, vicerrector académico de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Buenos días, bienvenido a Medellín Saludable, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muchas gracias por la invitación. Doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, entonces aquí está disponible durante todo el programa para que ustedes consulten con él, comenten y hagan sus inquietudes.
Doctor, bienvenido. Y permítame, antes de empezar con las preguntas, atendemos a un televidente que nos llama en este momento desde Castilla, la señora María del Socorro. Bienvenida, María del Socorro. Buenos días. Buenos días. Pues yo también he intentado quitarme la vida por aburrida que mantengo, porque peleo mucho con las hijas. ¿Qué más nos quieres contar, María del Socorro? ¿Qué más nos quiere contar? No, doctora, pues como yo oigo aquí por ese programa, sí, es la verdad. Uno vive estresado, yo vivo muy estresada, muy de todo. Mantengo pues que no sé qué hacer, no sé qué camino escoger. No, bendito sea Dios. Aquí 15 personas y todas me sacan rabias. Entonces he intentado como envenenarme, como hacerme alguna cosa. Pero yo no, como que me arrepiento. Ya digo, no voy a esperar a ver cómo se pone la cosa con el tiempo. Muy bien, muchas gracias, María del Socorro. Pues la invitamos para que esté muy atenta a todo lo que vamos a hablar durante el programa y las preguntas e inquietudes que nos va a resolver nuestro invitado, el doctor Jaime Carmona. Mil gracias por llamarnos. Pues doctor Carmona, un elemento interesante para comenzar esta conversación, la interacción social, la relación familiar y los niveles de estrés que genera. ¿Qué opinión le merece esta llamada de la televidente? Y esto es muy frecuente, que el relacionamiento con los demás genere posibles actos suicidas. Sí, totalmente. Yo creo que María del Socorro está haciendo lo que debe hacer, y es hablar. Y es mirar una oportunidad como la que presenta este programa. Y yo le invitaría a que busque dentro de su círculo un guía espiritual, un familiar, una persona madura que le escuche, también por supuesto en los servicios de atención de salud que tiene el municipio. La recomendación, yo diría, para la persona que en un momento dado siente un deseo suicida, es busque con quién hablar, y la recomendación para quienes tenemos en el entorno una persona en riesgo suicidio es escuchar. Fundamentalmente. Miren, recuerden, doctora Beatriz, doctor Carmona, que la Alcaldía de Medellín tiene la línea Amiga, que se puede acceder a ella y a esas personas que todos los días están ahí escuchándolos precisamente con sus requerimientos, con sus inquietudes, con las situaciones que los están presionando y que los ponen a pensar en esa posibilidad. Ustedes pueden acceder a ese servicio de acompañamiento, de escucha, de asesoría, marcando el 123, la línea social. Piden que se comuniquen con salud, o el 444-4448. Esa es la línea Amiga. Tomen esos números. 444-4448. Ahí permanentemente ustedes van a tener acompañamiento, y es un numerito que hay que tener a la mano siempre, porque no solo puede pasarle a uno, sino a una persona que uno conoce, a un vecino, un familiar, y esa es una buena recomendación para buscar la atención y el acompañamiento, y sobre todo que lo escuche, que es muy importante, como decía el doctor Carmona. Doctora Beatriz. Sí, complementando un poquito lo que dice Felipe, es importante también que tengamos en cuenta que no solamente tienen la predisposición las personas que sufran de depresión. Cualquiera de nosotros, y es importante por eso tener a mano los teléfonos, podemos en cualquier momento pues entrar en crisis y que se nos pase por la cabeza el cometer el acto de suicidio. Entonces es importante que tengamos esos teléfonos a la mano. Yo quiero puntualizar antes de empezar, doctor, con las preguntas, en definir qué es el suicidio. Y es precisamente un fenómeno complejo en el que todas las personas llegan a un punto límite de desesperanza, sobre todo con respecto al futuro, y que no tienen la capacidad de controlar sus actos y cometen esta conducta suicida, y como decía ahorita, algunos lo logran, otros no. ¿Cuál es la población más vulnerable? Históricamente había sido la población de personas de más de 65 años, pero la Organización Mundial de la Salud ha detectado un aumento muy inquietante entre la población entre 15 y 44 años. Entonces, el fenómeno está cambiando. En este momento, una población que está, incrementando el riesgo de suicidio es la población joven. Incluso se estima que para el año 2020 van a incrementarse los suicidios en el mundo en un 50%, y que dentro de las poblaciones que más va a crecer va a ser esta de 15 a 44 años.
¿Y cuál es el porqué de ese asunto? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué las estadísticas se están revertiendo? ¿Por qué si antes eran las personas adultas mayores, ahora son los jóvenes? ¿Qué está pasando en esa población que está incrementando la estadística? Hay muchos factores. Hay factores que tienen que ver, por supuesto, con trastornos psicológicos, hay factores que tienen que ver con las interacciones familiares, del entorno laboral, hay factores que tienen que ver con la cultura. Yo diría que en este momento 2 factores fundamentales son los factores culturales y los factores que tienen que ver con las interacciones. Y particularmente yo diría la soledad, como un rasgo que es propio de la época, que se va, digámoslo así, que tiene múltiples manifestaciones, pero que cuando uno escucha a un paciente, que cuando uno escucha a un estudiante, que cuando uno escucha a una persona que hizo un intento de suicidio, generalmente aparece una referencia a un sentimiento profundo de soledad. Escuchemos a Adriana Valencia, que nos llama desde el barrio Pedregal. Adriana, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Adriana, escuchándola. Mira, yo quiero felicitarlos por el programa, me parece maravilloso y ese tema es algo que me llama mucho la atención, porque yo tengo 46 años y a la edad de 15 o 17, inclusive hasta los 25, tuve deseos pues de suicidarme. Y ahora en día llevo como 5 cirugías y estoy aprendiendo a valorar la vida, como a pensar más en mí, mi autoestima, yo misma he intentado elevarlo pues al máximo, me amo más cada día. Hace como 10 años fue el último intento y tomé la decisión solamente en pensar que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante y que no hay nadie en el mundo, una persona que le dé a uno el motivo para quitarse la vida, porque solamente pensar en uno mismo como persona y valorarse. La autoestima es demasiado importante en cada ser humano. Y ahora yo me veo en estas y digo, y le pido perdón a Dios y ante ustedes y los televidentes que están escuchando, que les quede como una especie de ejemplo, porque ahora cuando uno se encuentra estas circunstancias en la salud, es que uno empieza a valorar más la vida y siento un deseo incalculable de seguir viviendo y estoy estudiando y estoy haciendo cosas diferentes en mi vida y nunca jamás, de hace 10 años para acá, he vuelto a pensar en la muerte, aún sabiendo que llevo 5 cirugías y posiblemente la 6ª la otra semana porque me encontraron unos tumores y unos quistes y estoy pues, pero no, aquí estoy y quiero decirle a todas las mujeres que si me escuchan, que sigan adelante, que se miren al espejo y que sean felices ellas mismas con lo que tienen, que se miren y digan mis ojos, mi cuerpo, mi cabello, yo soy, yo me amo y no importa quién me haga aburrir, no importa si no me quieren, yo misma me quiero y yo misma me acepto. Muchas Adriana, gracias. Qué buen testimonio nos estás dando, excelente testimonio. Puedo preguntarte si no es muy impertinente y puedes socializar el por qué a los 15, los 17 años tenías esas ideas suicidas, ¿qué era lo que te llevaba a pensar en esa posibilidad? Primero porque, a ver, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 8 años y yo empecé a verme muy sola porque me tocó salir de estudiar y mantener a mis hermanos pues ayudándoles con la comida, la ropa, todo eso. Yo estaba en 5º de primaria, luego a los 16 años, en 5º de primaria porque no podía salir adelante. Luego conocí un hombre, pues una persona que yo dije que era todo para mí, yo dije que era la persona, el motor de mi vida, yo lo veía como un santo, yo decía que podía ponerle veladoras, yo decía que podía arrodillármele, y él me falló y hice el primer intento. Gracias a Dios hubo una persona al lado mío que me llevó a urgencias, inmediatamente me sondearon por la nariz, me metieron un poco de cosas y bueno, vomité al máximo. Luego seguí y dije, no lo vuelvo a hacer y sí, chao. Volví otra vez con la misma persona, volví otra vez con él, quedé en embarazo, mi niña nació, a los 6 meses volví otra vez a intentarlo. Bueno, una locura. Luego volví a intentarlo los 2 años de mi niña, me hice una cortada terrible en la cabeza, supuestamente es que me morí. Los médicos me revivieron, me dijeron que... El médico me preguntaba, ¿quieres seguir viviendo o la dejo morir? Conteste, Adriana, que ya estás bajita, la presión y todo eso está bajito. Dime, ¿quieres seguir viviendo? Y yo le dije,
doctor, tengo una niña de 2 años, ayúdeme, y pídale a Dios que me perdone por este intento tan grave. Estás perdiendo mucha sangre, mujer, dime sí o no. Yo sí, yo quiero vivir. Y de una me entraba para cirugía, bueno, y ahí seguí adelante, y yo dije, ya no más. Muy bien, Adriana. Vez ya dije, chao, no más intentos de suicidio, y me enfermé terrible, y aquí estoy. Ya llevo la 5ª cirugía, como les digo, pero ahora quiero vivir y estoy haciendo lo posible por ayudarme a salir adelante. Hago caso de las oraciones, escucho los programas de Santa María de la Paz, que es algo que lo ayuda mucho a uno para todas esas locuras, y pues aquí estoy. Yo misma me miro al espejo y me digo, Dios mío, pero yo por qué hice y por qué me dejé llevar de todo eso y ese temor que yo sentía. No, yo tengo que ser valiente y valorarme, y voy a seguir adelante y la voy a luchar, y no me importa el pasado, y aquí estoy. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Tremendo el testimonio que nos da Adriana Valencia desde el barrio Pedregal, doctor Carmona. Mire, varios intentos. Sí. No solo fue la ideación, el pensamiento de la posibilidad, sino intentos reales. Y mire la visión ahora de la vida. Y lo que muestra es que ese mito, según el cual todo el que intenta está irremediablemente condenado a volver a intentarlo, no necesariamente es cierto. Es decir, puede ocurrir que una persona haga un intento, como en este caso un segundo intento, y que luego, a partir de cierto momento de su vida, de ciertas circunstancias, no lo vuelve a intentar. Entonces, de un lado, ni todo el que lo intenta está condenado a repetirlo, ni hay nadie que esté vacunado, digámoslo así, contra la posibilidad de suicidarse, porque también se cree que solamente las personas deprimidas, que solamente las personas con trastornos, que solamente las personas enfermas pueden intentar suicidarse, y lo que ha demostrado la investigación en este campo es que muchas personas pueden pasar toda su vida deprimida sin intentar suicidarse, y muchas personas que no tienen un trastorno depresivo pueden en algún momento, por alguna coyuntura, como lo decía Beatriz hace un momento, hacer un intento de suicidio. Sí, Beatriz, bueno, estamos viendo unas imágenes ahorita de unos jóvenes y eso me hizo pensar y asociar además los porcentajes y las estadísticas, cómo se están elevando, pero además tomo el caso de Adriana. ¿Qué tan importante es en la juventud encontrar como una visión de vida, un proyecto de vida? ¿Qué tan importante es estructurar desde la niñez, desde la adolescencia, un proyecto y unas bases que impidan que esta ideación y que estos intentos de suicidio se den? Sí, muchas veces las personas que intentan suicidarse dicen que no le encuentran sentido a la vida. Entonces, tener un proyecto de vida, tener metas, tener una red social de apoyo, unos vínculos adecuados, tener un sentido, digámoslo así, incluso algo que a uno lo motive a levantarse cada día, digamos, a luchar y a afirmar la vida, es realmente algo necesario para todo ser humano. Y cuando eso falla, cuando falla la red de apoyo social, cuando la persona no encuentra un sentido para su existencia, pues puede tener un mayor riesgo, puede estar más expuesto, puede estar más vulnerable a un comportamiento suicida. Muy bien, recibimos ahora una llamada de Regina Larada desde Miranda. Bienvenida, Regina. Vean, yo por ejemplo, yo soy una sobreviviente del cáncer que me diagnosticaron en el 2005. Y entonces a mí me operaron y yo le pedí mucho a mi Diosito que si las cosas salían mal, no me fuera a dejar tirada en una cama, y me dejó tirada en una cama porque me dio una embolia pulmonar y yo quedé como un vegetal. Y lo único que hacía era que oía y veía. Entonces a mí me mandaron para la casa y yo me tomé unas pastillas, intenté envenenarme, ¿cierto? Y entonces yo viéndome tirar en esa cama y yo pesaba 134 kilos. Y yo era sola, vivía con la hermana mía, y la hermana mía era la que me colaboraba a punta de pañal. Me tenían que dar todo, ¿cierto? Y entonces en el 2008 hubo un programa y a mí me hicieron el bypass gástrico y yo agradecí mucho. Y hoy en día vivo muy agradecida con mi Dios, que me ha dado 3 oportunidades en la vida, porque me dio 2 paros respiratorios, una trombosis, una embolia pulmonar, y yo que estuve en el comité de rehabilitación, a mí me tuvieron que enseñar a caminar como enseñan a caminar un niño pequeñito,
Y yo, el día que yo, y para mí me tenía que hacer todo. Cuando yo me pude levantar de la cama, que yo puse un pie que pude caminar yo sola, me sentí muy agradecida con Dios. Y que me dio como esa oportunidad y la he sabido llevar, mejor dicho, yo muy agradecida y hoy me siento la mujer más feliz. Y cuando estoy como muy deprimida y él sabe qué hago, salgo y me voy para el centro a pie, me voy a andar desde por la mañana hasta por la noche cuando siento como esas cosas que le caen en la cabeza a uno. ¿Y eso le sirve, le ayuda? Sí, me ayuda mucho. Y estoy en tratamiento del cáncer, de la tiroides, me salió una masa en la tiroides, tengo atrofia muscular y yo estuve 10 años sin salir de la casa, tirada en una cama. Y yo me levanté en el 2009 y el día que yo pude salir de la casa yo sola, sin apoyar nada, me sentí y intenté, me mandaron unas pastillas en el 2006 porque yo no dormía ni nada y yo me tomé esas pastillas. En ese momento entró la hermana mía y me encontró boqueando. Ellos me llevaban para el hospital y un psicólogo me dijo que no, que vea que mi Diosito que me había dado esa oportunidad que la aprovechara y la estaba aprovechando. Yo he dado testimonio de todo, gracias a Dios. Y me siento la mujer más feliz. Y en este momento que tengo 60 años, me siento más que cuando tenía 15 ahora porque hago lo que me da la gana, salgo y me voy. Como vivo sola, no tengo que darle cuenta a nadie. Muy bien. Sí, vivo muy feliz. Y intenté suicidarme en el 2006. Muy bien, gracias Regina. Bueno, testimonios como los de Regina y Adriana nos dan a entender que sí se puede y que la mejor opción es vivir. Claro, hay una paradoja muy bella y es que no necesariamente las personas que tienen dificultades físicas, las personas que tienen dificultades de mucha índole, económicas, vinculares, por eso están empujadas necesariamente a un comportamiento autodestructivo. Tenemos el caso de Regina, una persona que tiene sus dificultades físicas y que se afirma en el deseo de vivir. Y la paradoja es que a veces hay personas que tienen todas las condiciones óptimas desde el punto de vista de la salud, de los recursos, de las capacidades, etcétera, y sin embargo atentan contra su vida. Doctor Carmona, ¿cómo identificar en lo personal, pero también en lo familiar y lo social, que una persona, que uno mismo o una persona llegada está en una fase previa donde pudiera darse la posibilidad de que piense y planee un suicidio para poder ayudarla? Sí, la mayoría de los suicidios se pueden prevenir y la mayoría de las personas que hacen intentos de suicidio lo avisan de una u otra manera, mediante verbalizaciones, mediante gestos como empezar a regalar sus cosas más valiosas, mediante cambios bruscos de su comportamiento. Entonces uno puede decir, por ejemplo, qué sé yo, un muchacho, una muchacha joven, para poner un ejemplo concreto, que de pronto empieza a, digamos, a disminuir su interés por las amistades, por los deportes, por las cosas que le gustan, empieza, digamos, a decaer en el rendimiento académico, empieza a descuidarse incluso en su aseo, en su presentación personal. Ya uno tiene que empezar a preguntarse qué pasa y a ver cómo le permite a ese muchacho, a esa muchacha los espacios para que pueda hablar de lo que le está ocurriendo. Y si aparecen otros signos, por ejemplo, trastornos del sueño así muy radicales, trastornos alimentarios muy radicales, trastornos en los estados anímicos que pasa de un momento a otro de la depresión a la euforia, ya son signos muy importantes que hay que buscar ayuda especializada inmediatamente. Muy bien. Patricia Herrera, desde Villahermosa. Adelante, Patricia. Sí, muy buenos días. Quiero felicitarlos por el programa y ante todo quiero hacer una pregunta porque en mi caso tuve un papá que fue un suicida compulsivo. Intentó 5 veces matarse, siempre lo hacía en estado ebrio, hasta que a la 5ª vez lo logró ahorcándose en las escalas de la casa. La pregunta que yo les hago, antes de él hacer eso, yo también intentaba suicidarme. Me llamaba mucho la atención eso.
lo intenté con pastillas, lo intenté cortándome las venas y luego ya cuando vi que mi papá hizo eso, pues eso como que me abrió los ojos y me llevó como a que uno no debe ser tan cobarde en la vida. Pero ahora la pregunta que hago es que de pronto qué tanto puede incidir el que uno haya tenido en la familia una persona que logró su acometido. Tengo 2 hermanos que también les gusta mucho el traguito y a veces mencionan el que quisieran hacer lo que mi papá hizo. Los felicito por el programa y los escucho por la televisión. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Sí. Muchas gracias a Patricia por la pregunta. Es una pregunta muy importante. No necesariamente. Cuando el padre de una persona se ha suicidado, esa persona está condenada, digámoslo así, porque no es un asunto que se lleve en la sangre. No es hereditario. No es ni genético. hay una información genética que conduce. Más bien a veces son incluso las influencias familiares. Las conductas pero no hay una determinación, así que simplemente, pues bueno, hay que estar atento porque si eso ocurrió dentro de la familia, pues ahí puede haber algo que mirar, pedir ayuda, hablar del tema, pero insisto, no está condenada una persona porque su padre o un familiar se suicida, pues a ella también repetir esa conducta. Sí, genéticamente no está comprobado que se herede, pero sí las conductas suicidas, por eso es importante el ejemplo que le damos a los hijos, las relaciones en la familia, que además son factores que desde la niñez influyen para que a futuro se puedan tener conductas suicidas. Entonces, esa conducta sí se puede heredar, más no genéticamente el suicidio o las conductas suicidas. Claro, y es importante estar atento, y es importante hablar del tema, y es importante buscar ayuda cuando ha habido antecedentes, sobre todo de los padres, pero no tomarlo como un destino inexorable, como algo irremediable. Tengo una curiosidad, pero la vamos a resolver después de la pausa, y es por qué se dan oleadas de suicidio. Es que el que piensa en suicidarse y ve que alguien lo hace, desata en él la decisión de hacerlo. Lo vamos a conversar cuando regresemos, ya volvemos. En diciembre lo celebramos con vos. Inscríbete para participar por tu fiesta de 15 en www.telemedellin.tv. Las mujeres que queremos, autónomas, seguras, empoderadas, reconocidas como ciudadanas plenas, libres, conscientes y responsables de sus decisiones. Esta semana en De Acuerdo, séptima encuesta de percepción ciudadana dice que el Consejo de Medellín tiene el 82% de favorabilidad entre las personas que conocen lo que hace esta corporación política. La administración y el alcalde salen muy bien evaluados, pero piden énfasis al empleo, la salud, la educación y la seguridad. La modalidad de fotodetecciones encontró serios cuestionamientos de orden jurídico y constitucional en debate brillante del Consejo de Medellín. La administración debió de haber buscado otras fuentes de financiación, como lo establecen precisamente
en los ámbitos de las concesiones. ¿Para qué la tecnología y cómo se ligan esos procesos de educación vial para salvar vidas? Con la entrega de las obras de renovación del hemiciclo del Concejo de Medellín, la corporación completa la primera fase de la intervención de su remodelación. En ese nuevo escenario se instalaron el último periodo de sesiones ordinarias. De acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Tras su exitosa gira mundial en 2011, el Teatro Pablo Tobón Uribe presenta de nuevo en Medellín al Ballet Nacional de Rusia, la compañía de ballet clásico más importante del mundo. Viernes 19 y sábado 20 de octubre, 8 de la noche. Informes en el 239-7500 y tuboleta.com. Naturaleza y vida, eso es lo que se puede disfrutar aquí en el canal Parque Telemedellín, todos cordialmente invitados. Bueno, no solo eso, doctora Beatriz, también hay arte, exposiciones permanentes de arte por estos días, la del maestro Leobardo Pérez. Así es, la exposición Desataduras que nos acompaña hasta el 20 de octubre, son todos bienvenidos, no se la pierdan que está espectacular. Mire, quiero, antes de avanzar con la conversación con nuestro invitado de hoy, hacer esta invitación adicional a la de mañana miércoles con esa feria que tendremos en la plazoleta La Alpujarra para avanzar en el tema de salud mental. Este es el 16º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Comienza mañana miércoles 10 e irá hasta el sábado 13. Esto se hace en los parques biblioteca, en algunas bibliotecas de la ciudad. Toda la información está en www.bibliotecapiloto.gov.co. Mañana miércoles 10 tendremos invitados internacionales y ellos van a desarrollar temas como el deseo sexual, el orgasmo en pareja, el sexo en el adulto mayor, la familia y la sexualidad, erotismo masculino, violencia de género, en fin. www.bibliotecapiloto.gov.co. Ahí pueden consultar toda la programación y saber si está en el Parque Biblioteca Belén, Parque Biblioteca España, dónde es la programación. Empieza mañana el congreso e irá hasta el próximo sábado. Doctor Carmona, mire, antes de ir al corte, le planteaba una situación y es que los suicidios se dan como por oleadas. Y voy a contar aquí una anécdota que ya compartimos cuando estamos en el corte institucional, y es, en Medellín tuvimos hace algunos años una racha de unos 2 o 3 meses donde fue muy común que los actos de suicidio en el metro, la gente se le lanzaba al metro de Medellín. Una vez, producto de eso, los medios hicimos un pacto entre nosotros y dijimos no vamos a volver a informar de esto porque creemos que el comunicarlo, el contarlo es lo que está generando y desatando esa ola de suicidios. Es corriente, eso sucede. El que lo piensa hacer ve el ejemplo de quien lo hace primero y lo sigue. Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual para medios de comunicación que orienta sobre cómo informar sobre el tema del suicidio. Básicamente, este manual lo que dice es que no hay que, digamos, exagerar en detalles. Esa narrativa que cuenta minuciosamente cómo ocurrió no es aconsejable. Hay que tratar el asunto de una manera muy reflexiva, de una manera muy crítica y efectivamente, como usted lo dice, en el tema del suicidio hay un factor de sugestión. Hay un factor en el que las personas que son muy influenciables pueden ser personas que estén en riesgo justamente por eso y entonces, es decir, muchas veces no se suicida necesariamente una persona que está muy triste, muy deprimida, sino que vía influencia se puede llegar en estas cadenas que a veces se forman a suicidar otro que no era precisamente el que originariamente había tenido la idea. Entonces, en esto es muy importante, incluso hay un principio que todos los suicidólogos y los expertos en este tema tienen, y es que no todo el que se intenta matar se quiere morir. Hay muchas personas que hacen el intento y a veces incluso lo consuman
y no es precisamente porque sean suicidas en potencia, sino por influencias. Y entonces el llamado no solamente a los medios de comunicación, sino a los directivos académicos, a los docentes, a los líderes comunitarios, a los padres de familia, cuando ocurra un evento de suicidio, es, primero, no ahondar en ese detalle minucioso del tema, sobre todo del relato de cómo ocurrió, sino tratar de reflexionar y tratar de una manera, como lo decía, crítica, reflexiva y siempre afirmando la vida, pues de abordar el tema con sus hijos, con sus alumnos, con su comunidad. Así es, inclusive nos llama una televidente quien no quiso darnos sus datos, pero que nos hace una pregunta muy puntual con respecto a lo que estamos hablando, y es, se le presenta una situación en este momento, y es que a su hija, alguien cercano a ella, se suicidó, y ella teme en este momento que su hija de pronto también intente hacerlo. ¿De qué manera podemos de pronto orientar a esta mamá para que le haga un acompañamiento a su hija y además pues a todas las personas suicidas? Sí, yo invitaría a esta mamá a que desde sus recursos, no importa que sea profesional, que sea una persona sin formación académica, converse con su hija, que no tenga miedo, o que si tiene miedo, aún con miedo lo haga, que busque ayuda en familiares, digamos, en toda familia hay personas más maduras, con mayor capacidad de escucha, dentro de su comunidad, a veces hay líderes, líderes afectivos, de esas personas que uno siente que puede confiar en ellas, los mismos líderes espirituales, las autoridades de los colegios, el psicoorientador o el docente, director de grupo, y por supuesto los servicios que ustedes han mencionado. Y sí, a mí me parece que hace muy bien, como todo padre, estar atento y mantener una muy buena comunicación con su hija. Saludemos a Franklin Castaño, que está en Enciso. Franklin, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Franklin. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Para informar pues que yo soy una de esas personas que intentó suicidarse y ni Dios me dio otra oportunidad de vivir. Me le tiré al metro. Le tiré al metro y duré casi un mes y medio en coma. Y me mochó los pies. Y en este momento tengo prótesis. Volví a caminar y mi papá también se suicidó. Mi papá me metió un tiro en la casa. Eso dice que eso es hereditario, pero yo no sé, pues como me dio mi otra oportunidad, pues hay que echar para adelante y mirar que volví a caminar. Franklin, ¿cómo ves esa nueva oportunidad, ese renacer? Ese renacer, que es bien, y mantengo muy deprimido, a veces me deprimo mucho, pero la que me mantiene mucho, muy aliviado, que me da mucha moral, es mi mamá. La hija mía es la que se deja mucho movilizar de la mamá. La mamá se desquita con la hija mía. Franklin, gracias por tu llamada y por Gracias, contarnos esta historia, doctor Carmona. ¿Qué hacer en estos casos? Una persona que hace un acto suicida, que pasa mes y medio en cuidados intensivos, que tiene una nueva oportunidad de vida, que ha perdido sus piernas, que de pronto siente otra vez el vacío, la desolación, las dificultades de la vida lo pueden llevar. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué recomendarse en estos casos? Siempre los vínculos y sobre todo los vínculos con personas significativas, con la familia, con los hijos, con los padres, por supuesto los proyectos en el campo de lo académico, en el campo de lo laboral, son factores que contribuyen de una manera fundamental a la prevención. Yo diría que las instituciones educativas para los jóvenes son por excelencia espacios de protección, espacios de prevención, porque son lugares donde se hacen redes, digamos, sociales, donde se encuentra un proyecto para
digamos, seguir adelante y para construir sentidos para vivir. Pero una persona como Franklin necesita un acompañamiento permanente o en la fase que, digamos, está él, obviamente sin conocer detalladamente su caso y este post intento de suicidio, puede ya quedarse sola, sin redes y sin acompañamiento y sin asesoría profesional. Siempre, si se tiene a mano la ayuda profesional, es lo ideal. Es decir, sin que obviamente se dejen de lado los otros apoyos, en la medida en que sea posible, que él busque una ayuda profesional, pues es lo ideal. Sí, por supuesto. Franklin, 444-4448. Anota ese número telefónico. Tú que nos estás escuchando y los otros, porque vemos que tenemos en este momento una alta sintonía de personas que han intentado suicidarse, que tal vez lo están pensando. 444-4448, esa es la línea amiga de la Alcaldía de Medellín. Cuando ustedes tengan dificultades, cuando sientan esa desilusión, cuando sientan que no tiene sentido seguir viviendo, tomen ese teléfono, marquen esa línea y conversen con las personas que están ahí para ayudarlos, para escucharlos y orientarlos. Antes de cualquier decisión, 444-4448. Bueno, nos llama José Gabriel Rojas desde Guayabal. Bienvenido, José Gabriel. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, yo es para hacerles un aporte. Es el siguiente, que muchas veces nosotros los padres o madres tenemos culpa, y no poquita, la mayor parte de culpa en esos problemas de los hijos. ¿Por qué? Porque a veces los subprotegemos mucho o les damos mucho gusto. Entonces hay que tener cuidado todos los padres y madres de familia que me estén escuchando en ese detalle. Y muchas veces cometen un error y los protegemos, no sabiendo que le estamos haciendo daño a él y a mucha sociedad. Y ahí en ese mismo paso, ahí es donde sigue la drogadicción, debido a esos unos factores y problemas. Yo les agradezco. Muchas gracias, José Gabriel, por tu llamada. Doctor, ¿qué le decimos a José Gabriel? ¿Qué tanto de razón tiene? Sí, ¿y qué recomendaciones le debemos dar a los padres? Sí, la sobreprotección y el exceso, digámoslo así, de licencias para los hijos ciertamente puede influir en la crianza, pero no necesariamente de una manera directa pues convertirse en un factor que lleve a un chico a suicidarse. Yo creo que sí, que los padres debemos ser muy responsables en la crianza de nuestros hijos. Todos los excesos, un exceso de alcahuetería o un exceso de rigidez y de norma, pues son problemáticos. Yo creo que lo más importante con los hijos es, primero, una muy buena comunicación. Y una muy buena comunicación implica tiempo, y ese tiempo es un tiempo de calidad. Yo creo que un padre y una madre que dediquen tiempo de calidad a compartir con sus hijos, que realmente se comuniquen y que efectivamente tengan cuidado pues con esos excesos en permisividad y en ser demasiado estrictos, no tendrían pues como que temer, al menos que de esa crianza se derive un factor directamente vinculado con un riesgo suicida. ¿Qué tanto debemos ponernos quienes estemos en torno o cercanos a una persona con ideas suicidas en su lugar? Es decir, porque lo común puede ser intentar mostrarle un sentido de vida, no sé qué, hasta, como lo decimos popularmente, echar cantaleta. ¿Qué tan importante es entender sus inquietudes, sus necesidades, sus dificultades para ayudarle? Sí, gracias. Me parece que es una pregunta muy buena. La cantaleta no ayuda. A una persona que esté intentando suicidarse, decirle, mire, todo lo que usted tiene, o el cuerpo no es suyo, etcétera, yo diría más. Primero, como usted bien lo dice, ponernos en la situación de él en el buen sentido, de la empatía y de tratar de escucharlo, de permitirle que hable. Incluso cuando se habla de escuchar, no es solamente en el sentido de quedarse callado. A veces algunas preguntas correctamente intencionadas, de buena voluntad, le ayudan al otro a poder hablar. Entonces, sobre todo, el que la persona se sienta realmente acompañada,
sienta que uno está dispuesto a brindarle un buen espacio de tiempo, a que esté interesado en que ella pueda decir lo que está sintiendo. Eso es lo fundamental, más que sermonearla, más que cantaletearla, más que desafiarla, que no es aconsejable. Yo diría que insistiría, 3 recomendaciones: escuchar, escuchar y escuchar. Así es, y yo de pronto pues agrego que además para los padres es fundamental dar buen ejemplo, darle buen ejemplo a los hijos, saber qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir cuando ellos estén escuchándonos y pendientes, y además de escuchar a estas personas, no imponer lo que nosotros queremos o pensamos, sino ponernos en su lugar y más bien escucharlos y darle la oportunidad de que ellos expresen lo que están sintiendo y pensando. Doctor, hay una llamada también de un televidente que pues no nos quiso dar sus datos, pero pregunta sobre el suicidio en personas mayores. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuáles son los factores de riesgos? ¿Y qué recomendaciones les podemos dar? Históricamente, como lo decía hace un momento, ha sido una de las poblaciones más vulnerables y tiene que ver con la exclusión y con las distintas formas de exclusión. La persona que se va sintiendo sola, que va sintiendo el abandono de sus seres queridos, que va sintiendo que no tiene un horizonte de vida, puede en un momento dado pues encontrar o sentir un deseo de quitarse la vida. Y la solución está en esa misma vía, en esas mismas razones, y es pues darle un lugar. Es decir, darle un lugar en la familia, darle un lugar socialmente, todas las estrategias que desde el gobierno, que desde las instituciones, que desde las comunidades, que desde las familias podamos construir para integrar al adulto mayor, son estrategias que van en el camino de la prevención del suicidio. Son muchas las inquietudes que se están generando entre nuestros televidentes. Infortunadamente el tiempo se nos agota, ya vienen las noticias aquí en Telemedellín, es decir, tendremos que avanzar en otra emisión con este programa. Pero finalmente, doctor Carmona, a manera de conclusión, una síntesis de este programa que sea al mismo tiempo una recomendación para los televidentes que quedan inquietos con el tema. Sí, yo creo que todo lo que contribuya a la cualificación de los vínculos en la familia, en la institución educativa, en la empresa, en la comunidad, contribuye a la prevención del suicidio. El que nos dediquemos más tiempo, el que nos escuchemos más, el que nos comuniquemos mejor, contribuye a la prevención del suicidio. Y todo lo que genera ruptura de los vínculos, separaciones, aislamientos, exclusiones, contribuye al empuje, digamos, a que ciertas personas, al sentirse excluidas, ellas mismas se vayan autoexcluyendo, y el suicidio es también una conducta de autoexclusión. Doctor Jaime Carmona, doctor en Psicología Social de la Complutense de Madrid, muchas gracias. Esperamos tenerlo muchas veces por aquí en Medellín Ciudad Saludable. Gracias a usted, Felipe, a usted, Beatriz, por la invitación. Gracias, doctora Beatriz, para terminar, 3 invitaciones. Recuerden, mañana empieza el 16º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Empieza mañana y va hasta el sábado. www.bibliotecapiloto.gov.co es el portal donde está colgada toda la programación, quiénes son los invitados internacionales y cuáles son los temas de los que se va a hablar. Y recuerden que mañana, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pues estaremos con la Feria de Salud Mental, Disfruta la Vida Saludablemente, así se llama, en la Plazoleta de la Alpujarra de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro programa se originará allá. Muy bien, y mañana nuestra emisión, recuerden que es de 3 a 4 de la tarde por la emisión del Consejo, que se transmite a las 11. Los esperamos aquí en Medellín TV. La última invitación, 8 de la mañana, Munera Exman Radio, 790 AM. Medellín, un hogar para la vida, programa institucional de la Alcaldía de Medellín. Nos escuchamos ahí y a las 11, mañana a las 3 nos vemos aquí. Hasta mañana. Hasta mañana.